España, Boletín Oficial del Estado, viernes 13 de febrero de 2026. Hoy vamos a desmontar la maquinaria invisible que hace funcionar al país. Empezaremos por las personas, con nombramientos clave en la cúpula de la Judicatura Militar. Luego pasaremos a los pactos, desde acuerdos internacionales que abren los cielos hasta convenios nacionales para revitalizar la España rural. Nos meteremos de lleno en las reglas del juego del día a día, con las cláusulas de un convenio laboral que esconden debates sobre la productividad y la inclusión. Y terminaremos con los proyectos y las herramientas, desde la ingeniería masiva de una central hidroeléctrica hasta el software con el que se gestiona el presupuesto del Estado. Una inmersión total en el engranaje del poder. Empecemos por arriba, por los nombres propios. Encontramos varios reales decretos que mueven piezas en la jurisdicción militar. Se nombra a don José María Medrano Juárez como coronel auditor presidente del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla. También a don Jorge Arangüena Sande como teniente coronel auditor en A Coruña y a doña Verónica José Sánchez Sánchez como comandante auditor en Madrid. Nombres que, suenan muy específicos, muy de nicho. Sí. Y lo son. Pero fíjate, lo fascinante aquí no son solo los nombres, sino quién los propone. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial Civil. Exacto. Esto es clave. Nos muestra cómo el Poder Judicial, el que conocemos todos, tiene una participación directa en la organización de la jurisdicción militar. Aunque es un ámbito muy especializado, no es un universo aparte, sino que forma parte del Poder Judicial único del Estado. Claro. Los cargos de auditor son esencialmente jueces y fiscales militares, los engranajes legales dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Y esa supervisión del poder civil, qué importancia tiene en una democracia moderna? Porque, a primera vista, una podría pensar que la justicia militar es un mundo completamente autónomo, con sus propias reglas, sus jerarquías. Es fundamental. Es uno de esos mecanismos de contrapeso que a menudo pasan desapercibidos. Asegura que la justicia impartida en el ámbito militar se mantenga alineada con los principios y garantías constitucionales del resto del ordenamiento. Evita que se cierre sobre sí misma. Diferencial. Y refuerza el sometimiento de todos los poderes, incluido el militar, al Estado de Derecho. Es un pilar de la supremacía del poder civil. Y claro, donde hay entradas, también hay salidas. Se registra el cese del general de brigada don Juan Manuel Sánchez Aldao como subdirector general de Enseñanza Militar. Y al mismo tiempo, 2 jubilaciones forzosas en la justicia ordinaria. La de la magistrada doña María Ángeles Duque Ortega y la del magistrado don César Tejedor Freijo. Es el ciclo completo. Y ese ciclo que mencionas es vital para la salud de la administración. No es solo un trámite, ¿eh? Los ceses y las jubilaciones forzosas, que están perfectamente reglados por ley, son los que permiten la renovación. Abren el camino para los que vienen detrás. Eso es, crean las vacantes que posibilitan la promoción interna y la entrada de nuevo talento. Sin esa renovación constante, las instituciones correrían el riesgo de estancarse y perderían dinamismo. Es el motor silencioso del relevo generacional en el Estado. Así que tenemos a las personas que mueven la maquinaria. Pero, ¿qué tipo de acuerdos y pactos firman en nombre del Estado? Porque aquí la escala cambia por completo. Pasamos de lo nacional a lo global, con un solo documento que modifica un acuerdo de servicios aéreos entre España y Perú. Y me topé con este término, derechos de tráfico de quinta libertad. Tuve que buscarlo porque suena a algo sacado de una novela de espías. Pero resulta que es un concepto clave en la aviación mundial, ¿no es así? Totalmente. Las libertades del aire son como el lenguaje universal del derecho aeronáutico. Y la quinta es una de las más codiciadas. Para entenderla de forma sencilla, permite que una aerolínea española, por ejemplo, vuele de Madrid a Lima. Vale. Recoja allí pasajeros y mercancía y continúe su ruta hacia un tercer país, digamos, Santiago de Chile. O sea que puede hacer negocio en una ruta que no empieza ni termina en España. Exacto. Es una ventaja competitiva enorme. Claro. ¿Y es común que se concedan estos derechos o es una señal de una relación bilateral especialmente fuerte entre España y Perú en este caso? Es una señal de una relación muy madura y de confianza. No se conceden a la ligera. Aumentan la competencia, pueden bajar los precios para los pasajeros y abren rutas comerciales que antes, eran inviables. Entiendo. Por eso el acuerdo subraya una palabra clave: reciprocidad. Lo que se le concede a una parte se le debe conceder a la otra. Es un juego de equilibrio diplomático y económico muy delicado, donde un simple párrafo puede redibujar los flujos de personas y mercancías en un continente entero.
Y de un acuerdo que busca conectar España con el mundo, pasamos a otro que intenta, reconectar a España consigo misma. Un convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la Diputación de Cuenca para luchar contra la despoblación. El texto es muy directo, describe estos territorios con una población proporcionalmente más envejecida y más masculinizada. Este documento aborda uno de los mayores dramas silenciosos del país. Pero lo más relevante no es el diagnóstico, que ya conocemos, Que ya lo tenemos claro, sí. sino el método que propone. Habla de una colaboración público-privada con un enfoque participativo y sistémico. Esas dos palabras son la clave. Reconoce que no se soluciona solo inyectando dinero público. Suena muy bien en el papel, pero ¿qué significa sistémico en la práctica? A veces estos términos pueden ser un poco abstractos. ¿Podríamos imaginar un ejemplo de cómo se aplicaría esto en un pueblo de la serranía de Cuenca? Claro, un enfoque sistémico significa que no atacas un solo problema, sino que intentas crear un ecosistema. Imagina un proyecto en ese pueblo. En lugar de solo dar una subvención a un agricultor, este convenio podría financiar un consorcio. Vale. Ese consorcio juntaría a los productores locales de miel, por ejemplo, con una pequeña startup tecnológica que desarrolle sensores para las colmenas y una plataforma de venta online. Interesante. A la vez, se pacta con el Instituto de Formación Profesional de la comarca para crear un módulo sobre apicultura digital y marketing. Y finalmente, se rehabilita una antigua escuela como espacio de coworking y vivienda para los nuevos técnicos que lleguen. ¿Ves cómo todo se conecta? Exacto. No es una ayuda, es la creación de un microsistema económico. Entendido. Se trata de tirar de un hilo y que se mueva toda la red. Y hablar de la España vaciada es hablar en el fondo de falta de oportunidades laborales, lo cual nos lleva directamente al siguiente punto en nuestro análisis. ¿Cómo se regulan esas oportunidades en el día a día? Nos hemos encontrado con el convenio colectivo del Grupo Bebidas Naturales y tiene detalles fascinantes. Cierto. Los convenios colectivos son como la constitución de una empresa. Y este en particular tiene una cláusula llamada plus presencia, que es un mecanismo de gestión muy directo. Un bonus por no faltar, básicamente. Básicamente. Paga un bonus por no faltar al trabajo. La fórmula es muy clara. Si el absentismo es 0, el bonus es del 125%. Si sube a un 2%, baja al 100%, y así sucesivamente. Y si supera el 4%... Si el absentismo del centro de trabajo supera el 4%, el bonus para todos es 0. Pero aquí surge una pregunta casi filosófica sobre la gestión de personas. ¿No es una forma un poco cínica de enfocarlo? Es como asumir que la gente va a faltar si no le pagas un extra por cumplir con su obligación de ir a trabajar. Planteas el debate central. Desde el punto de vista de la empresa, es una herramienta para incentivar un comportamiento deseado y controlar costes. Es medible, es objetivo. Pero, Incentiva el presentismo. ¿el ir a trabajar enfermo? Eso es. La persona que va a trabajar enferma, contagiando al resto y rindiendo menos, solo para no perder el bonus o no perjudicar al equipo, puede crear una presión social negativa. Es el eterno dilema entre el palo y la zanahoria. Y el convenio no se queda ahí. Profundiza mucho en la cultura de la empresa. Incluye un protocolo muy detallado contra el acoso y para la diversidad LGTBI. Me llamó la atención la definición que da de chantaje sexual. Cuando la negativa o sumisión de una persona a esta conducta se utiliza como fundamento de una decisión que repercute sobre el acceso al trabajo. Es increíblemente específico. Y esa especificidad es su mayor fortaleza. Que estos protocolos estén en un convenio colectivo les da fuerza de ley entre las partes. No son una simple declaración de intenciones. Y este va muy lejos. Exige formación obligatoria para toda la plantilla sobre diversidad LGTBI, promueve el uso del lenguaje inclusivo y, crucialmente, establece un procedimiento de investigación claro y rápido para las denuncias, con un plazo máximo de 15 días hábiles para resolver. Esto es un reflejo de un cambio social enorme. ¿Qué tan diferente es este tipo de protocolo de lo que habríamos visto en un convenio de, digamos, hace 10 o 15 años? La diferencia es abismal. Hace una década, con suerte, encontrarías una cláusula genérica contra el acoso, sin más. Algo muy genérico, sí. Hoy vemos protocolos proactivos, que no solo castigan, sino que buscan educar y prevenir. Hablan de crear espacios seguros, de la responsabilidad de la empresa en la formación. Es el paso de una visión reactiva, que actúa cuando el problema ya ha estallado, a una visión preventiva, que busca construir una cultura de respeto desde la base. Refleja cómo las conquistas sociales se van filtrando hasta el ADN de las relaciones laborales. Y de las reglas que rigen una empresa privada,
Volvemos a la gran maquinaria del Estado. Cómo se elige a la gente que la maneja y qué tipo de proyectos gigantescos construye. Para lo primero, una convocatoria para un puesto directivo en Hacienda. Y aquí me saltó a la vista los méritos específicos que se piden. Se exige experiencia en la utilización de aplicaciones presupuestarias con nombres como Frida, Adenda, Quanto o Atenea. Suenan a nombres en clave de una operación de espionaje, ¿verdad? Un poco, sí. Pero en realidad son las herramientas informáticas con las que se gestionan literalmente miles de millones de euros de los presupuestos generales del Estado. Esto nos dice algo muy importante sobre la administración moderna. Ya no basta con la formación teórica en Derecho o Economía. Se busca un perfil hiperespecializado que conozca las tripas digitales del sistema. ¿Quieren a alguien que se pueda sentar y empezar a trabajar? Quieren a alguien que pueda ser operativo desde el primer minuto, sin necesidad de un largo periodo de adaptación. Y en esa misma convocatoria se exige una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los tribunales de selección. Otro detalle que muestra cómo las grandes leyes, en este caso la de igualdad, se aplican hasta en el nivel más concreto. Exacto, es la materialización de la ley. Y ahora pasamos de la burocracia digital, de ese mundo de software y aplicaciones, a la ingeniería más pura y dura, en Cantabria. Y los datos son apabullantes. Sí. 4 nuevas turbinas bomba de 85 megavatios de potencia cada una. Un caudal máximo turbinado de 360.000 litros por segundo, 360 metros cúbicos de agua por segundo. Una barbaridad. Es una escala difícil de imaginar, pero ¿qué hace exactamente una central reversible? Pensemos en ella como una batería gigante, una batería de agua. Su función es dar estabilidad a la red eléctrica. Vale. Por la noche, cuando hay un excedente de energía, por ejemplo porque los aerogeneradores no paran de girar y el consumo es bajo. La energía es más barata. Exacto. La central usa esa energía barata para bombear agua desde un embalse inferior a otro superior. Y luego, a las 8 de la tarde del día siguiente, cuando todo el mundo llega a casa, enciende las luces y la demanda se dispara. ¿Suelta el agua? Suelta ese agua a través de las turbinas para generar electricidad de forma casi instantánea. Es una obra de ingeniería asombrosa. Pero, en el gran esquema de la transición energética de España, ¿cuál es el peso real de una central como esta? ¿Cuántas baterías gigantes más se necesitarían para estabilizar una red cada vez más dependiente de fuentes renovables e intermitentes como el sol y el viento? Esa es la pregunta del millón. Proyectos como Aguayo son absolutamente críticos. Son la pieza que permite que el sistema no colapse. La intermitencia de las renovables es su talón de Aquiles. Sin sistemas de almacenamiento a gran escala como este, estaríamos obligados a seguir dependiendo de centrales de gas para responder a los picos de demanda. Claro. España tiene un potencial enorme en este tipo de tecnología por su orografía. Determinar cuántas más hacen falta es el gran debate estratégico del sector energético para las próximas décadas. Pero cada proyecto de este calibre es un paso de gigante hacia la autonomía energética. Y para cerrar, una instantánea que nos conecta con ese contexto global en el que ocurre todo lo que hemos analizado. La tabla de tipos de cambio del Banco Central Europeo. A fecha de hoy, un euro equivale a 0,87 libras esterlinas o 1,61 dólares canadienses. Pero me llama la atención la cifra de la lira turca. 51,82 liras por cada euro. No es solo un número. No en absoluto. Es un sismógrafo. Es un reflejo inmediato de las enormes presiones económicas e inflacionarias que vive un país como Turquía. Mientras divisas como el dólar canadiense muestran una relativa estabilidad, la volatilidad de la lira nos recuerda que las decisiones administrativas, los proyectos de infraestructuras y los convenios laborales que hemos visto no ocurren en una burbuja. ¿Todo está conectado? Todos están sujetos a las turbulencias de una economía global interconectada, donde la confianza, o la falta de ella, se refleja al instante en una simple tabla de tipos de cambio. En definitiva, ha sido un viaje al corazón de la maquinaria del Estado. Hemos visto las caras de quienes la dirigen, los pactos que la conectan con el mundo y consigo misma, las reglas detalladas que rigen nuestro día a día laboral y la escala monumental de los proyectos que la impulsan hacia el futuro. Y todo este conjunto de disposiciones, aparentemente inconexas, desde el Real Decreto firmado por el Rey hasta esa cláusula sobre el plus de asistencia, conforma la partitura invisible que regula el funcionamiento diario de un país. La reflexión que nos deja es profunda.
Somos conscientes de que cada uno de nuestros actos, desde ir a trabajar hasta encender un interruptor, está enmarcado por esta red increíblemente compleja de normas, acuerdos y procedimientos. Y más aún, nos damos cuenta de cómo un pequeño ajuste en una de estas piezas, en un despacho de Madrid, en una mesa de negociación sindical o en una sala de turbinas en Cantabria, puede acabar generando ondas que afecten a todo el sistema.